El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Escuela de Futuros, un espacio sonoro donde tejemos memorias, resistencia y nuevas posibilidades. Esto es Radio con Sentido Social. Hoy caminamos por los pasillos de un lugar donde, a pesar del encierro, aún germina el arte, la educación y la esperanza. El Centro Especial de Reclusión en Puente Aranda, Bogotá. Hoy, en Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, tenemos una emisión singular. ¿Cómo se habla desde la prisión? ¿Por dónde es la entrada de la educación en artes? Continúen escuchando. Nos acompañan, como siempre, Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección. En las comunicaciones, Laura Chávez. En la producción radiofónica, Yolanda Barrantes y Diana Torres. Y en el control máster, Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. con repetición los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. ¡Bájalo! 6:50 AM. Bogotá despierta con frío. Aquí, tras las rejas, se escribe otra historia. Una historia hecha de días largos, pero también de talleres, fútbol, arte y sueños. Buenos días, Fernando. Ayer trasladaron a 2 que por fin recibieron sentencia. Y esta semana, otros 3. Y uno libre. A las 7:30 hay taller de encuadernación artesanal. Entre pliegues, hilos y papel, la memoria también encuentra forma. Aquí uno siente que el día puede ser algo más que el conteo de minutos. En el aula 2, Diana dirige un circuito y un círculo de conversación. Escribir para existir, escribir para no olvidarse. Son más de 50 historias, a veces duras, a veces poéticas, todas necesarias. A las 11 a.m., la cancha vibra. El microfútbol no solo se juega, se libera. Pásela. No, se lo comió. Mire. Ahí. En el juego uno se siente distinto. Aquí no hay presos, aquí hay jugadores. Y en la cancha algo florece. Respeto, tregua, humanidad. Por la tarde, llega el turno del arte escénico. Ensayan la obra Nosotros los Invisibles. Por favor, caminando por el espacio, suéltense. Es importante que se liberen, que estén sueltos. Mírense a los ojos, por favor. No. Por favor, caminando por todo el espacio. Eso es. Muy bien. Listo, muy bien. Continuemos. Muy bien, mírense a los ojos. Muy bien. Actuar me permite contar lo que afuera nadie me quiso oír. Aquí el teatro no es solo escenario, es espejo, es voz, es memoria. Aquí nadie se salva solo. Aquí o nos reconstruimos juntos o no hay forma. Gracias por acompañarnos a esta jornada tras los muros. La memoria y el arte encuentran caminos, incluso en el encierro. Esto fue Escuela de Futuros en Tablas y Tableros de la Pedagógica Radio. Radio con sentido social. Hasta la próxima. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros.
Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Vamos a foro. En diálogo con hacedores de la creación, la formación y la investigación en artes escénicas. Vamos a foro en tablas y tableros. Me acompañan 3 personas, estudiantes de la licenciatura en artes escénicas en la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Paula. Cuénteme qué la trae por acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos aquí por parte de la práctica pedagógica Cátedra Universitaria Arte y Cárceles, donde estamos haciendo un interesante ejercicio en torno al radioteatro. Entonces, lo que acabaron de escuchar fue un ejercicio conjunto que estamos haciendo con un compañero de tercer semestre, donde el profe Camilo les hizo como una actividad, un ejercicio el semestre pasado y que pudimos conectar ahorita con la práctica pedagógica. Pero me gustaría que el compañero Andrés nos explicara un poco más este ejercicio y ya lo conectamos. Bienvenido, Andrés, cuéntenos. Hola a todos los oyentes. Esta producción surgió de un espacio académico llamado Escrituras para la Investigación y la Creación, en donde usamos la crónica para adentrarnos un poco a este tipo de escritura. Y bueno, fue resultado de un intercambio de cartas orales, en las que evidenciamos cómo era la cárcel sin entrar a la cárcel. Luego de esto salió una crónica y posteriormente salió un guión, que es el que acabamos de hacer, con respecto a un día en la cárcel. Daniel, bienvenido. Cuénteme qué lo trae a usted. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes para todos. Un placer estar acá para compartir nuestra experiencia. Vengo también con mi compañera de práctica. Yo voy en 8º semestre. Es mi primera práctica de profundización. Entonces, nada, muy emocionado y espero poder compartir con ustedes todo lo que ha sido esta grata experiencia. Bueno, vamos a seguir conversando acá. Yo pienso que quienes están oyendo hoy tablas y tableros notan cierto tono solemne en mi voz. Bueno, es porque tengo gente invitada muy especial para mí. Y también como por ponerle un poquito de dramatismo al asunto este que estamos tratando, porque pues me imagino que para la mayoría es una sorpresa que la licenciatura en artes escénicas de la pedagógica, que funciona en el Parque Nacional de Bogotá, tenga una práctica en un centro penitenciario. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, pues Andrés nos contaba un poco hace un momentico, cómo es esta aproximación a la oralidad, y desde la oralidad, como hemos oído en otros episodios de Tablas y Tableros, la interculturalidad. Entonces vamos a conversar un poquito sobre eso. Les recuerdo, soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Y dicho esto, quiero preguntarle a Andrés que nos describa un poco más esa experiencia con las cartas orales, porque como lo contó, me dio la impresión de que hace falta un poquito de contexto y también de nombrar a quienes están trabajando en esto de las cartas orales en la licenciatura. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso, Andrés? Bueno, sí. El proceso con las cartas orales inició como necesidad de comunicación entre quienes estaban haciendo las prácticas en los centros penitenciarios en ese momento y nosotros, en necesidad de acercarnos también a la misma práctica
Sí, a la práctica. Sí, a la práctica. A la práctica que hacemos. A ver, para poner un poquito en contexto, en las licenciaturas de la Facultad de Artes de esta universidad hay unos espacios de práctica y esos espacios de práctica tienen que ver tanto con la parte disciplinar artística, en este caso las artes escénicas, como con la educación en artes escénicas y en artes en general. Entonces, ahora que Andrés dice esto de prepararse para la práctica, también me hace pensar que Andrés en este momento está en tercer semestre, como nos dijo Paula, y parece que esto viniera desde cuando usted estaba en segundo semestre, ¿es así? Sí, la producción fue pues del segundo semestre, fue como todo un proceso. Primero se hicieron el intercambio, como les contaba, con las compañeras que estaban haciendo la práctica en el centro penitenciario para pues saber un poco, ¿no? Los centros penitenciarios son muy ignorados en el cotidiano, entonces el acercarnos a ellos a través de la oralidad fue valioso para la investigación, porque pues hace parte de un trabajo investigativo que tiene a cargo el profesor también de la licenciatura, Camilo Igua. Ajá. Pues usamos las cartas orales como medio de comunicación, entendiendo que la investigación basada en artes permite un poco más de, como, no sé cómo decirlo, no, permite como, sí, usar formas literarias o cosas productos que van Ujú. desde lo cualitativo para llegar a la producción. Entonces, bueno, entonces las cartas orales las usamos como instrumento para intercambiar información. Luego, con esa información se creó una, pues se puso en la mesa algo ficcional. Eso ficcional fue la crónica y ya luego de la crónica salió el guión radial. O sea, un trabajo de verdad centrado en la oralidad y yo no creo que sea casualidad que en la licenciatura que es de artes escénicas haya personas investigando desde lo oral, desde nuestra capacidad de emitir sonidos, información, comunicación, cultura con nuestro aparato vocal. ¿Cómo es eso para usted, Daniel? Bueno, creo que el trabajo del profesor Camilo Igua, de verdad que es muy interesante porque él desde la práctica, desde este campo de la investigación, como que lo logra atrapar a uno. Uno a veces piensa que el campo de la investigación es un cuento aparte de la pedagogía, un cuento aparte de las artes, y no, él realmente logra unir estos tres campos a los que nos invita pues la licenciatura y lo hace de una manera muy interesante. Lo decía el maestro, la oralidad no es algo que no hagamos ya dentro del campo disciplinar de la licenciatura, pero él lo logra atrapar desde el campo de la investigación y lo pone en diálogo, como bien lo decía el profe Alejandro, con diferentes semestres. Eso casi no pasa, de hecho. Fue algo muy interesante, algo muy destacable del ejercicio que hicimos porque realmente logramos tener contacto con esas otras perspectivas de esos otros semestres, de esos otros saberes y realmente ha sido muy interesante. Dentro de nuestro campo disciplinar, que en este caso es el teatro, siempre se nos invita a expresar, ¿no? A, a mostrarle a los demás, a poner en evidencia todas estas necesidades que tenemos, pero nadie se pregunta por las cárceles, ¿sí? ¿Quién tiene voz por ellos? ¿Cuándo se nombran? Y creo que el trabajo es muy destacable de nombrarlo en la licenciatura y, y me parece muy increíble que hoy estemos aquí precisamente contando esta trayectoria que hemos tenido, porque esto es fruto precisamente de un trabajo articulado con el profe muy dedicado con este tema y, y creo que lo que más se me hace interesante es eso, es como desde las artes eh, salimos de lo cotidiano que sería el escenario en este caso, ¿sí? En el teatro y lo llevamos a las cartas, ¿sí? Algo que prácticamente no sé con qué frecuencia se haga, pero
No sé, por ejemplo, su merced, profe Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que escribió una carta a mano, por ejemplo? Uy, pero pues no le está preguntando a la persona más indicada, porque en este trasegar de intercambiar como posiciones con el profesor Camilo Igua, entre otras personas, escribo cartas y también grabo cartas, como que digo cartas, por eso estamos hablando de la carta oral y ahorita yo quiero que empecemos a hablar de cómo cada quien ha asumido acá lo de la carta oral, porque es algo muy interesante cuando le proponemos a las personas que su comunicación epistolar no sea solo escrita. Por ejemplo, el WhatsApp es una forma de comunicación epistolar y ahí a veces grabamos mensajes de voz, ¿no? Eso es como el inicio o un derivado de la carta oral. Pero otra cosa es pensar, y ahorita les cuento un poco del proceso, porque que primero quiero oír el de ustedes, de cómo yo ahora hago cartas orales, por ejemplo, para trabajar con una artista sonora, vocal, que estuvo hace poco en Tablas y Tableros, Marcia Cabrera, la mujer cabra. Con ella nos carteamos oralmente a veces, también nos carteamos por escrito, pero a mano, yo creo que escribo pocas cartas a mano, con mi pareja de pronto, porque me parece bonito escribir la carta y tomarle una foto y enviársela. Sí, como no la mando por el correo, ¿no? Es otro asunto también, el del correo. Es como que aquí estamos hablando de varias capas del tiempo. Pero entonces, hace un ratito nos referíamos a las prácticas y antes de que entremos a cartas orales y a lo que tienen que ver con nuestra forma de asumir la cultura y la relación interpersonal e intercultural, quería preguntarle a Daniela, ¿cómo es esta práctica tan, digamos, extraña? Porque es una universidad pedagógica, pero yo no creo que a todo el mundo se le ocurra que también hacemos pedagogía con personas adultas y además en una prisión. ¿Cómo es el asunto acá? Uy, bueno, es que creo que a pesar de que esta práctica pedagógica es relativamente nueva porque inició el año pasado, en el segundo semestre, creo que ya está comenzando a formar historia y eso me parece muy bonito. Hay una compañera que se comenzó a preguntar por este tipo de espacios y junto con el apoyo del profesor Camilo Igua, lograron abrir este espacio para la licenciatura en artes escénicas, que es como, bueno, también salir de los espacios formales, que son los colegios, las casas de la cultura, y comenzar a preguntarnos sobre el rol docente y más con este tipo de población, que son las personas privadas de la libertad o que estuvieron privadas de la libertad. Entonces, siento que se vuelve muy significativo también nosotros, no solo como nuestro rol como artistas, sino como profes, preguntarnos esta labor dentro de la misma práctica. ¿Y cómo se siente usted? ¿Cómo se ha sentido, digamos, llegando a enfrentarse como docente de artes escénicas a personas privadas de la libertad? Bueno, es que, este ha sido un recorrido y ha sido muy caótico todo esto, porque bueno, nosotros si bien estamos trabajando con personas privadas de la libertad, no estamos teniendo contactos con ellos. ¿Por qué? Doy el contexto, que esto se va a poner interesante. Resulta que nosotros estamos trabajando en conjunto con la cárcel de Volate en Milán, Italia. Y este semestre estamos haciendo mediación a distancia junto con mi compañero Daniel en la práctica pedagógica, en donde precisamente estamos haciendo intercambio de cartas. Nuestros compañeros de práctica están haciendo intercambio de cartas con los presos de la cárcel de Volate y nosotros estamos haciendo mediación pedagógica por medio de el radioteatro. Estamos haciendo audios de radioteatro, estamos utilizando diferentes narrativas literarias como la crónica, la poesía. Ahorita vamos a probar algo cantado, quizás. Ah, sí. Para hacer esta mediación con ellos. O sea que la lectura que hicimos al inicio de estas tablas y tableros forma parte como de ese material vocal y sonoro que se usa para la mediación. Y ahí viene el asunto de la interculturalidad. Pero antes de que sigamos con las cartas, les quiero dejar oír una canción que la conversa con ustedes me ha hecho recordar.
Entonces esto se llama La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Si lastima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Que el uno es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra. Bueno, yo me imagino que Violeta Parra no es tan conocida para ustedes que son tan jóvenes. O sí, tal vez, no sé si saben quién era Violeta Parra. Investigadora, cantante, folclorista, compositora, chilena. Y esta es una de sus canciones políticas más emblemáticas, La Carta. Y fíjense que habla de la prisión, y habla del ejército, y habla de cosas que también nos atañen en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Como el papel de los estados, de las naciones, en la penalización de la protesta y de otras cosas, ¿no? O sea, cosas que ustedes viven y que Violeta Parra y yo también vivíamos, pero hace años. Bueno, ella antes que yo, digamos. Y fíjense cómo en nuestros contextos, pues este asunto de la libertad y la privación de la libertad siempre ha estado presente, ¿no? Pero entonces, no me quiero ir por allá, simplemente que me acordé de esta linda canción que después ha sido interpretada por muchos y muchas cantantes de América Latina. Pienso que la misma canción es una carta, ¿no? Como estamos hablando de cartas orales, es una carta como que Violeta lanzó en su momento, haciendo un manifiesto político y tal. Y ahí me pregunto, Daniel, ¿cómo se ha insertado esto de la carta oral en esta relación mediada que nos describía Paula con Milán, pero también con cárceles, centros penitenciarios, prisiones, como las queramos llamar, acá pues cerca de nuestro contexto bogotano? Bueno, pues ha sido principal. Te puedo hablar primeramente del ejercicio que hemos hecho con Volate, porque es el que tengo de pronto más fresco. Y precisamente tiene que ver con este tema de la comunicación, ¿sí? Pensamos de pronto en nuestro plan de aula que se tiene que hacer pues a inicios de práctica. Pensábamos el tema de la comunicación como un eje fundamental. Es decir, nosotros podemos comunicarnos a través del arte, que es como el medio que escogimos, pues ya nos casamos por ahí, por el teatro, pero nos preguntábamos en la cárcel, ¿cómo puedes comunicarte? ¿De qué maneras?
acompañábamos hace un tiempo una exposición en el Museo de Bogotá y veíamos que la comunicación efectivamente la tenían entre ellos codificada también. Ellos tienen sus propias formas de relacionarse, sus propias palabras, cosas que nunca nos llegamos a imaginar, términos con significados que tú nunca pues llegaste a pensar, y veíamos que sí lo hacían y tenían sus medios, pero el problema es que como nunca llegamos a esos espacios, pues no los conocemos. Sí, no podemos dialogar desde ahí porque nunca vamos allá, nunca nos preguntamos por esos espacios. Entonces creo que la carta precisamente, bueno, ahorita hablábamos de la carta escrita, pero la carta oral precisamente ha sido un medio para intercambiar esos saberes, esas historias con ellos, y ha sido precisamente fundamental porque ha sido el puente, es lo que nos ha conectado básicamente con ellos, y es la forma que hemos encontrado para hacer entendernos y entenderlos también, ¿sí? Entonces, creo que así lo describiría, creo que ha sido una herramienta muy potente que siempre ha estado, como su merced lo decía, solo que avanza durante el tiempo. Ahorita lo que utilizamos pues es WhatsApp o correos. Pero pues cuando no estaban las cartas precisamente escritas a mano. Entonces, bueno, creo que así lo definiría como el puente, ese puente casi que fundamental se ha vuelto en nuestra práctica, y precisamente hoy estamos acá, en un tipo de carta, digo yo también, ¿no? Por lo menos en una relación oral, Paula, hasta que se habla. Pues es que quería complementar también lo que estaba diciendo mi compañero, porque esto es mucho más importante y tiene un panorama más amplio de lo que parece, porque el hecho de que le demos la oportunidad a personas que estén privadas de la libertad de comunicarse, de poder expresar, contar sus ideas, sus pensamientos, creo que es muy significativo. El estar encerrado creo que te puede llevar a pues de que pronto no te quieran escuchar, no quieran oír lo que piensas, porque ya tienes como una marca socialmente, y creo que este tipo de cosas permiten que ellos puedan compartir sus sentires, sus ideas, y eso me parece muy bonito y muy significativo, especialmente en este tipo de intercambios con ellos, con este tipo de población. Vale, yo quiero saber entonces, Andrés, que no está en un estado tan avanzado del desarrollo de su pregrado como Daniel y Paula, ¿cómo está viviendo esta relación con personas privadas de la libertad? Yo me refiero a personas, pero entiendo por la forma como ustedes hablan que la mayoría son hombres, ¿no? Bueno, a pesar de ser de ser un acercamiento indirecto, el hecho de el intercambio, el empaparse un poco de la cuestión, ya hace cambiar un montón la perspectiva. Como decía anteriormente, pues las cárceles son un mundo ignorado, los centros penitenciarios son un mundo ignorado, que como decía Paula, dejan una marca en las personas, que lo que hacen es que socialmente se nieguen socialmente, sean invisibles con el mundo. Se vive una cotidianidad muy propia, como lo mencionaba Daniel, y a veces dentro del posible privilegio, de la posible comodidad de la cotidianidad, esto se ignora. Uh-huh. Y pues bueno, es valioso gracias a este ejercicio no caer en ese porcentaje que ignora, sino que ve. Sí, también me parece que surgen preguntas. Ahorita, hace un rato Andrés se refería como al componente investigativo de la formación en la licenciatura de Artes Escénicas y en la Facultad de Artes, y pienso que esas preguntas que surgen también se pueden convertir en valiosas preguntas para la investigación. También aquí hay un asunto, y es a qué llamamos investigación. También Andrés nos hablaba de investigación basada en artes. Y yo ahí pensé, y me acaba de regresar, en una forma de investigación que es una que yo visito mucho en mi trabajo. Es la investigación narrativa, que es poco. Ahorita Daniel decía, lo que estamos haciendo acá. De pronto lo que estamos haciendo acá es aproximarnos a la investigación narrativa, porque estamos contando perspectivas, experiencias, y ahí quiero volver a la promesa que hice de contar
cómo asumo para que ustedes después cuenten. Fíjense que invertí, dije que primero les iba a preguntar a ustedes, pero me parece que es oportuno contar en este momento cómo asumo el asunto de la carta oral, o sea, cómo llegué allí. Bueno, llegué allí por tablas y tableros, porque una vez invité al profesor Camilo Igua a un programa y lo hicimos sobre cartas orales, justamente que venían algunas de centros penitenciarios, pero pues de otros lados, ¿no? También. Y, y ahí me dije, ve, nunca he hecho una carta oral. He hecho muchas cosas con mi voz porque soy cantante, soy artista vocal, trabajo en la radio, he trabajado como en la presentación también de programas de televisión. Entonces mi voz ha estado como puesta en muchos lugares, pero no había estado puesta hasta el año pasado en una carta oral. Y entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo lo haría yo? Y ha sido una experiencia bonita porque cuando decido entablar una correspondencia oral con alguien, eh, entonces como que empiezo a crear una convención, o sea, cómo sería la carta para esa persona en específico, pero dentro de una convención de algo que se llama carta. Entonces trato de empezar diciendo, querida amiga, 2 puntos. No digo los 2 puntos, pero los hago, ¿no? Entonces como que ha sido chévere descubrir que la escritura, porque también escribo, soy letrista, no solo soy cantante, sino que yo hago las letras de la mayoría de las canciones que canto. Entonces es otra manera como de aproximarse también a una escritura que no está escrita. Es decir, una de las cosas que si no hago es hacer un borrador escrito de mi carta oral. No, voy escribiéndola así como les estoy hablando a ustedes. Y luego, pues entonces cuento lo fundamental, a veces se me olvida, me permito hacer cierta experimentación vocal en las cartas, como que le puedo decir a una amiga, amiga, voy por la carrera 30 con 45 y estar hablándote esta carta me sugiere que te debo mandar este sonido. Y le mando el sonido, ¿no? Ahí saturé un poco el micrófono, pero así queda también la carta. O sea, eso es parte de... para que Mario Alfonso no me mire feo. ¿Cómo les va a ustedes? Empecemos por Paula. Bueno, es que me disocié un poquito mirando a Mario Alfonso. Escribiendo cartas, haciendo cartas orales. Orales, sí. ¿Cómo lo haces? Uy, creo que es todo un reto porque explorar con la voz, o sea, uno utiliza todos los días la voz, pero explorarla de forma consciente y ver todas las posibilidades que tiene y todos los juegos que se pueden crear es bonito, pero es retador. Y siento que lo que hemos hecho con Volate ha sido bonito, ha sido curioso porque cada vez te detonan más ideas, el poder comunicar cosas por medio de este tipo de cartas, de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, la última entrega fue poesía. Entonces fue como, listo, vamos a hacer poesía. ¿Qué tipo de poesía? No, sobre el amor. Bueno, ¿qué vamos a buscar? No. Las etapas del amor. Está la parte bonita, está el despecho, está lo erótico. Entonces comenzar a buscar ese tipo de recursos y probarlos. Es bonito encontrarse, escucharse también es bonito. Es curioso como, porque uno dice como, ¿esa es mi voz? ¿Qué? Pero es interesante, es un juego muy interesante y creo que es otra forma de ver y dialogar con el mundo. Y Andrés, ¿qué nos podría contar de su oralitura? Bueno, con respecto a mi aproximación a las cartas orales, pues este intercambio epistolar va desde la intención, ¿no? Entonces, cómo me tomo el tiempo de pensar lo que voy a decir. También la voz permite una comunicación más fraterna, más próxima hacia lo cercano. Entonces es diferente que yo escriba un te quiero a un ¡hey, te quiero! Entonces la voz permite eso y la aproximación que tuve para con las cartas orales, pues la agradezco porque es algo que creo que concierne como a la contemporaneidad, ¿no? O sea, cartas orales no se pensaban, no sé, hace 50 años. Hace 50 años habían cartas, pero entonces el recurso y pues todo lo que brinda la época actual, pues permite esto, el intercambio epistolar, usando la voz como medio de cercanía. Pero fíjese que sí se pensaban hace años. Hay una historia que no sé si conocen del boxeador Mohamed Ali.
Ali, para comunicarse con su hija, recuerden que él tuvo que irse a prestar el servicio militar y a combatir en una guerra, mandaba cassettes, cartas en cassettes. Y yo creo que eso es hace más de 50 años. Y sobre esto hay un documental muy bonito, no me acuerdo ahora el título, pero tiene que ver con eso, con la recopilación que esta mujer tenía de las cartas que su papá le grababa. Y bueno, carta oral. También hay una película muy chévere que me encantaría que la vean si no la han visto, se llama Mi vida después de mí. Y narra la historia de una mujer que sabe que se va a morir, pero va a tener una hija al mismo tiempo. Entonces ella le graba a la hija un montón de cartas orales para que la hija las oiga cuando cumpla 3, cuando cumpla 7, cuando cumpla 15, cuando cumpla 20 años. O sea, deja una relación epistolar planteada, pero ella ya no va a estar. O sea, esto también, algo que está bonito de las cartas orales es que también se convierten en huellas de nuestra presencia en el mundo. O sea, eso ya quedó grabado. Así que si no querían ser recordadas y recordados e hicieron cartas orales, ya perdimos. Serán recordadas y recordados. Daniel. Bueno, creo que esta aproximación a la práctica con referente a la carta oral, creo que ha sido mi primera experiencia de carta no amorosa. Creo que siempre había utilizado ese medio o me lo había pensado como una herramienta para de pronto comunicar, no sé, eso que sentía. Esa fue la herramienta que encontré en su momento. Cuando yo me encuentro con las cartas orales como también una forma de investigación, una forma de comunicación a partir de la distancia también, de encontrar saberes diferentes, también mi perspectiva cambia. No del todo, porque precisamente cuando hacíamos la última entrega, pues cuando pensábamos, Paula me decía, pero es que ¿sobre qué tema yo? El amor, es que tenemos que hablar del amor, porque ineludiblemente para mí el teatro, que es mis raíces, sí, estamos hablando ahorita aquí de investigación, de cartas orales, pero el teatro que son mis raíces, para mí el teatro es amor. Y entonces yo decía, pues ¿qué le vamos a enviar a ellos? Y por ejemplo, cuando su merced decía que le enviaba los sonidos, creo que eso muestra una parte de usted. Y el hablar del amor creo que muestra una parte de nosotros, o no sé si de mí, no sé si Paula estaba tan de acuerdo en esa decisión, pero creo que es necesario, ¿no? No porque ellos lo necesiten hablar del amor, pero creo que eso también cuenta, no directamente, sino indirectamente, nuestro propósito de la práctica, que es también muy evocada desde el amor, del escuchar, ¿sí? Para escuchar hay que tener paciencia, hay que tener ese amor por ver qué tiene que decir el otro. Entonces creo que desde ahí ha sido mi ejercicio de las cartas orales. Esta referencia al amor me parece bonita porque algo que yo pienso que ha surgido en mí de relacionarme con personas a través de la voz es una inclinación emocional hacia las personas. A veces, por ejemplo, en la radio no tenemos mucha retroalimentación inmediata de qué pasa con nuestra voz, pero en una carta oral a veces sí. O sea, llega la respuesta y como con esa emoción. Yo me acuerdo como con la emoción de adolescente de la carta romántica a la que se refiere Daniel. ¡Uy, llegó! ¿La destapo o no la destapo? ¿Lo hago después o no? O sea, como esta emoción. También antes de empezar a oír esta grabación es como ese pálpito. ¿Qué me estará diciendo en esta respuesta esta persona? Y eso tiene que ver con nuestras emociones y con, como decía, nuestra inclinación a una relación emocional y sensible con las demás personas. Y ahí se toca un tema que no vamos a alcanzar a desarrollar del todo, pero que hemos hablado con el profesor Camilo Igua también sobre la interculturalidad. O sea, y ustedes me hablan de Milán, de personas adultas, de cómo ven esta relación también desde lo cultural, desde nuestras propias identidades con otras personas. ¿Quién? Bueno, Andrés. Si bien se tiene como la perspectiva de la educación en la primera etapa de la vida y esto, pero trayendo la interculturalidad, bueno, las personas adultas también aprenden, ¿no? Entonces, pues es valioso que la universidad, siendo pues la pedagógica, tenga también esta perspectiva de la educación en donde las personas adultas también aprenden, en donde alguien que está en un centro penitenciario tuvo algún fallo socialmente
y la educación permite eso. Entonces el acercarnos a este tipo de población es valioso. Paula. Es que pensaba también en ese intercambio y es que es muy curioso porque nosotros directamente no tenemos contacto con ellos. Sin embargo, me quedaba sonando, por ejemplo, lo que nos dijo el profe en la última entrega de radioteatro, porque si bien utilizamos la poesía, hablamos del amor y lo hicimos a través de las dulces melodías de la salsa romántica del grupo Nietzsche. Qué bonito. Pero entonces el profe nos decía, es que ellos no se están quedando con lo que ustedes están diciendo, sino con lo que están escuchando, se están quedando con las canciones, con la música. Ajá. Entonces eso me parece interesante, no sé si desde nuestras raíces latinas, compartirles un poco de lo que somos, de un poco de nuestra esencia, por eso también escogimos la salsa, como mostrarles eso. Y también viendo yo no intercambio cartas, pero mis compañeros sí que puede ser muy bonito porque sé que algunos no hablan español, otros hablan otro tipo de idiomas, entonces por ese lado te expande al mundo, te da una visión más global. Daniel, 30 segundos, se nos acaba el tiempo. A ver, bien. No, nada, creo que, como lo decía Paula, creo que esa interculturalidad ha sido mediada desde los referentes que también nosotros conocemos. En este caso lo mencionaba Paula, la salsa, pero creo que han sido más. Creo que con la poesía también tocamos mucho el tema de la poesía latinoamericana, que me parece fundamental también mostrar un poco de nosotros y pues tener en cuenta que allá ellos, como lo decía mi compañera, no todos hablan el español, ¿sí? Y, por ejemplo, no todos el mismo español, sí, que también es diferente. Entonces, también es interesante cómo ellos nos leen, cómo ellos nos interpretan también, porque hay, por ejemplo, en las cartas orales palabras que entendemos nosotros, ¿sí? Y eso también es bonito darse cuenta. Entonces, creo que ha sido muy interesante, muy, muy nutritivo todo eso que hemos venido haciendo. Y creo que es más chévere así, ¿sabe? Cuando no nos miramos el ombligo, sino cuando podemos compartir. Compartir, con esa palabra nos quedamos. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Hoy les hablamos Andrés Ortiz, Daniel Medina y Paula Ibáñez. Y Alejandro La Chiqui Jaramillo Hoyos. No olvides que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles, de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio. Nuestra radio transmite, comunica, informa, divierte, entretiene y lo más importante de todo, enseña. Compartir conocimiento con entrega, amor y profesionalismo desde nuestros micrófonos para el mundo se ha vuelto pilar de nuestra labor. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio.
emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde lo más profundo de los territorios indígenas, campesinos y afros, raizales y palenqueros, llegan las voces de las comunidades, cuyo único puente es la radio, de la mano de maestras y maestros comprometidos con la vocación de enseñar y transmitir a través de las ondas sonoras de nuestra emisora. La Pedagógica Radio. 8 años de contenidos etnocomunicativos desde y para los territorios. Campesino y campesina, venimos a agradecer por cada palabra, por el guarapo y la caña, por sus casas de memoria en medio de la montaña. La Universidad Pedagógica Nacional tiene una fuerte conexión con las comunidades, promoviendo proyectos de impacto social, propendiendo por formar docentes críticos, reflexivos y creativos. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Naturaleza somos todos. Abusamos de la tierra porque la tratamos como si fuera nuestra. Cuando la veamos como una oportunidad a la que pertenecemos, puede que la tratemos con amor y respeto. Aldo Leopold, 1887-1948, ecólogo y ambientalista estadounidense. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.